Buenos días, mis hermanos, mis hermanas en Jesucristo. Me gustaría hablar de un tema muy importante, el Día del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos varias cosas nuevas, un nuevo pacto o testamento, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:8. Una nueva institución, la Iglesia, la promesa: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Su establecimiento, el día de Pentecostés, que siguió a la resurrección de Cristo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Un día nuevo, el primer día de la semana, día del Señor. Dice así la palabra del Señor en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Una nueva palabra para expresar el día nuevo, Kuriakos, una palabra que nunca antes fue usada. Nuevas instituciones y nuevas condiciones introducen nuevas ideas y nuevas relaciones, frecuentemente haciendo necesaria la invención de nuevas palabras. Ahora bien, en la religión cristiana fue introducida una nueva cena, una cena que pertenece especialmente al Señor. Y un día nuevo, un día que pertenece especialmente al Señor. No se menciona antes tal cena y tal día del Señor. Por eso fue inventada esta nueva palabra. Fue inspirada por Dios. Las encontramos en Apocalipsis 1:10 para referirse al día del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis, si me queréis acompañar. Apocalipsis 1:10 dice así la palabra del Señor. Yo, estaba hablando el apóstol Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y en 1 Corintios 11:20, para referirse a la cena del Señor, son los únicos usos de la palabra Kuriakos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Como he dicho antes, estos son los únicos usos de la palabra Kuriakos en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1:10 y en 1 Corintios 11:20. Acontecimientos notables sucedidos en el día del Señor. La resurrección de Cristo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:9. Muchos santos resucitaron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, pues después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27:52 y 53. Se reunió repetidamente con sus discípulos un primer día de la semana entre su resurrección y su ascensión. Juan 21. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Si me queréis acompañar, y vamos a dar lectura a algunos versículos.
Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y también vamos a leer el versículo 26 de este mismo capítulo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El día de Pentecostés, de Hechos 2, llegó un primer día de la semana. Hechos 2:1 dice: el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y podríamos ir también al Levítico 23:15, si me queréis acompañar. Es el tercer libro de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, el primer pacto. Levítico 23, los versículos 15, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y el versículo 16 también: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Estamos viendo y dando énfasis a ese primer día de la semana, ¿verdad? Por lo tanto, varios eventos relatados en Hechos capítulo 2 ocurrieron un primer día de la semana. Se predicó el Evangelio por primera vez. Tuvo cumplimiento el bautismo en el Espíritu Santo en los apóstoles. Fue anunciada la resurrección y coronación de Cristo como Rey. Son perdonadas de sus pecados las primeras almas, unas 3.000 en total, como unas 3.000. Se establece la Iglesia de Cristo en este día. Para concluir, dice el Salmos 118, del 22 al 24, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cristo fue hecho cabeza de la Iglesia por la resurrección de entre los muertos un primer día de la semana. También fue predicado como Rey, cabeza, autoridad de la Iglesia el primer día de la semana. Este es el día que hizo el Señor, un día para conmemorar, un día para gozarse y alegrarse en aquel que es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Muchísimas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y que tengáis un bonito y especial día del Señor, que nos gocemos y nos deleitemos todos los cristianos, aquellos que son discípulos, seguidores de Cristo, que han obedecido al Evangelio y que hoy le rinden ese culto de adoración en el Espíritu y en verdad. Muchísimas gracias. Un saludo. Que Dios os bendiga.